Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su edición 2021. A nombre de la feria y de la Universidad Iberoamericana y de Ediciones Ibero, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de este libro, de mi libro, que recientemente he publicado y que me lo ha publicado la Ibero, ¿sí? Del cuerpo moderno al neoliberal. Un estudio que inicia del cuerpo moderno, pasando por el cuerpo postmoderno, el liberal, el neoliberal. ¿Sí? Mi nombre soy el doctor Jesús Alberto Cabañas Osorio, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, perteneciente al Departamento de Comunicación. Bien, en esta ocasión presentaremos este libro, ¿sí? Precisamente en este contexto de lo que es el cuerpo, pero no en la cuestión de la economía política como se le ha visto, en estas relaciones de producción nada más, en estas formas en donde el crecimiento, el desarrollo, en donde se ha implementado y se ha sentado el capitalismo. Digamos que de estos tipos de estudios económicos, pues han surgido bastantes textos, desde los textos del Capital de Carlos Marx hasta nuestros días, como se ha estudiado este concepto de liberalismo económico, ¿no? Bien, nuestro libro, en este momento, tiene que ver precisamente cómo todas estas cuestiones, estas relaciones económicas, ¿sí?, penetran los cuerpos. Entonces, el trabajo el libro inicia precisamente en cómo hay toda una concepción ideológica, en esta concepción donde la ideología en un capitalismo como el que emprendemos hacia finales del siglo XVIII, el XIX, XX y lo que va del XXI, digamos que establece una ideología. ¿Qué significa establecer una ideología? Que hay toda una cosmovisión, que hay toda una introyección objetiva y subjetiva, que hay formas de pensar, de sentir el mundo, que hay formas de resolverlo, formas que se instauran en lo cotidiano. Esto es fundamental para mí en la relación con el texto que yo propongo, porque mi tesis de partida, mi punto de partida es que un sistema social, socioeconómico, un momento histórico, determina, digamos, las concepciones corporales, las estructura en términos de acciones físicas, en términos de subjetividades, imaginarios, representaciones, en términos de cuestiones biológicas, orgánicas, en términos de ritmos motores, en términos de lo que puede ser un constructo, el cuerpo se vuelve un constructo en el sistema capitalista. El libro inicia entonces, ¿sí?, tiene que ver con este cuerpo y capitalismo que estudia al cuerpo como el lugar de la apropiación. El cuerpo entonces se convierte como el lugar de la apropiación. ¿Por qué manejamos esta hipótesis? Porque los mecanismos, digamos, de la apropiación en términos capitalistas van a ser la explotación de las energías de trabajo, los saberes que se van a desarrollar, van a ser las energías, van a ser la mecanización de los códigos de trabajo, el tipo de movimiento que se va a desarrollar en el cuerpo para enfrentar la producción en serie. Es decir, los horarios también que empiezan a establecerse las propias empresas, empiezan a establecer una relación de horarios que van a modificar las cuestiones orgánicas, locomotoras, internas del cuerpo. Y un ejemplo muy sencillo de esto, bueno, puede ser como la revolución industrial empieza a establecer sus empresas, sus máquinas, y entonces establece horarios, establece división del trabajo, establece una serie de cuestiones en donde cada trabajador de la empresa tiene que especializarse, digamos, en una tarea. Es decir, codificar movimientos corporales, codificar técnicas de trabajo, técnicas que de alguna manera van a insertarse en los organismos cuerpo. Es decir,
Se establecen entonces horas de comida, horas de descanso, horas de diversión, horas de esparcimiento, horas para el relajamiento, para el entretenimiento, para toda esta industria del entretenerse. Y digamos que esta forma socioeconómica que llamamos capitalismo va a instaurar toda una serie de relaciones orgánicas, locomotoras, económicas, ideológicas, que van a penetrar los cuerpos. Ese, digamos, son los puntos de partida, que en donde nosotros lo vemos, va a haber 4 puntos fundamentales de este capitalismo. 1, modernidad. 2, posmodernidad. 3, liberalismo. 4, neoliberalismo, que han sido las etapas, digamos, más marcadas del periodo de este modelo socioeconómico que llamamos capitalismo. Bien, entonces, iniciamos en la modernidad. ¿Qué sería la modernidad llevada al cuerpo? Sería entonces toda esta irrupción que surge en la revolución industrial, toda esta irrupción, digamos, de formas de transición de lo que eran las viejas formas de producción, como era el arado, la siembra, a estas formas de la maquinaria moderna. El desarrollo de la maquinaria moderna, digamos que se va a instaurar en los cuerpos, ¿sí? Si antes el trabajador tenía que arar, tenía que sembrar la tierra de una manera, la maquinaria que va a desarrollarse en la revolución industrial empieza a penetrar los cuerpos. Entonces, se establecen los trabajos en serie, se establecen nuevos horarios para el trabajo, se establecen nuevas formas cotidianas de los códigos corporales, se van estableciendo para la producción. Y esto va a impactar directamente en la vida cotidiana, en las técnicas domésticas de comportamiento, en las técnicas de trabajo, en todo lo que va a ser las cuestiones locomotoras del cuerpo que van a empezar a emprender nuevas formas de llevar todo lo que implica la producción en serie al mercado y, por supuesto, al consumo. Pero ¿qué pasa en el consumo? Si hablamos entonces de estas técnicas de lo cotidiano, del trabajo, también hablamos de esta cosmovisión e ideología del capitalismo llevada al cuerpo. Digamos que si en el periodo anterior a la modernidad, que va a ser el mundo el clásico y que va a ser el renacimiento todavía más atrás, había todavía una fe. Había una fe, digamos, en estos nuevos metarrelatos, en estos metarrelatos que iban a ser, primero, la divinidad, Dios, y después el capitalismo los va a transformar por un modo de bienestar terrenal. Es decir, hay un traslado de este mundo divinizado, este mundo celestial, ¿sí? Llamado Dios. Digamos que estas ideas de felicidad, de eternidad, de trascendencia, se van a trasladar a la mercancía, como ya lo decía Marx en su fetichismo de la mercancía. Entonces, hay un traslado, hay un desplazamiento, digamos, de la cuestión, digamos, ideológica de la doctrina católica a una cuestión que va a ser de bienestar, de felicidad llevada a la mercancía. Esto va a llevar entonces a que los nuevos relatos que propone el capitalismo se van a dar entonces bajo el concepto de felicidad, bienestar. Entonces, ese concepto de eternidad que teníamos en términos abstractos y en términos religiosos como una doctrina, se trasladan a los conceptos de mercancía en términos de bienestar. Es decir, el nuevo metarrelato de bienestar capitalista, ¿sí?, va a empezar a impactar también, a penetrar los cuerpos en el sentido de que la felicidad ya puede comprarse. La felicidad ya no es un ámbito lejano. La felicidad es algo que tú puedes lograr. Digamos que esta ideología capitalista se convierte en esta simbiosis entre lo que es la doctrina de la subjetividad católica con esta nueva doctrina de lo que va a ser el materialismo en términos de objetos, mercancías, bienes de consumo, servicios. Todo eso va a absorber este desplazamiento de la subjetividad, de la doctrina católica, ¿sí?, que va a retomar el capitalismo para el desarrollo de sus mercancías. En este sentido,
el cuerpo empieza, digamos, a revestirse de bienes, servicios, mercancías, empieza entonces a comportarse de una manera subjetiva y objetiva en términos de ir en búsqueda de esa materialidad, materialidad que la ofrece la mercancía. De ahí el fetichismo en la modernidad, el fetichismo que proponía Marx, en donde el fetichismo y toda esta fantasmática de lo corporal van a ser valores agregados hacia los elementos de la mercancía que se trasladan al cuerpo. El cuerpo empieza a ganar entonces en potencia, en belleza, en conocimiento, empieza a ganar una serie de atributos en donde la fuerza de trabajo pasa de ser una fuerza física a una fuerza mercancía, pero en conceptos intelectuales de conocimiento, de sapiencia, ¿sí? En donde esta fuerza de trabajo de la energía desprendida del cuerpo va entonces a tener un valor de uso, un valor de venta, un valor de cambio. En la medida que el cuerpo tenga el desgaste de energía, tenga un conocimiento y tenga un tipo de horario, va a producir trabajo entonces. Pero todos esos valores son, digamos, introyectados en la cuestión cuerpo. Son introyectados y empiezan a tener un valor en el mercado. Entonces, el ser humano, el cuerpo en el capitalismo, empieza a asimilar toda esa serie de valores. Esa serie de valores que van a ser imprescindibles para la cuestión de superioridad, es decir, superarse, para las cuestiones idealistas, estas cuestiones aspiracionales de un mundo mejor, una vida mejor, un bienestar económico, un bienestar material y un bienestar. Entonces el concepto de felicidad se arraiga y se introyecta a lo corporal. ¿Por qué? Porque ahí es donde con la producción, las energías, las potencias, las habilidades corporales, es donde se legitima entonces el valor del individuo en el contexto cuerpo-capitalismo. Digamos que la modernidad va a implementar entonces lo que podríamos llamar en términos generales el hombre-máquina. Es este hombre que produce en serie, es este hombre que se convierte en parte del engrane de la gran máquina de producción, es este hombre que ya empieza a sentarse en las grandes ciudades, que empieza a desarrollar saberes científicos, científicos tecnológicos, saberes que van a ser administrativos, y es el nacimiento de la clase media para sostener de alguna manera el mercado industrial que requiere de un conocimiento científico e ideológico. Esto va a ser importante porque va a permitir ya el asentamiento y el desarrollo del capitalismo en términos de modernidad. Pero esto va a ser muy interesante porque esta modernidad se va a nutrir de una serie de aspectos. Digamos que lo que va a ser el nacimiento de la cultura de masas va a ser fundamental. Porque este nacimiento de la cultura de masas se va a nutrir de lo que van a ser las búsquedas de las vanguardias estéticas que nacen también a principios del siglo XX, las vanguardias artísticas, como exploración, como búsquedas estéticas, como hallazgos de impresión, y esto va a impactar las nuevas representaciones del cuerpo en el capitalismo. El cuerpo entonces se fracciona, aparece la cámara de fotografía, la cámara de video, el cuerpo en la imagen empieza a fraccionarse, empieza a tomar más valor el culto a la imagen del cuerpo, es producir la imagen, es digamos, fragmentar la imagen del cuerpo en la pantalla, es convertirle en valores en la cabeza, el torso, el pie, el primer plano, el segundo plano, el plano general, es atribuirle entonces una especie de objetividad material al cuerpo en términos de construcción. Y entonces el capitalismo en la modernidad y luego en su tránsito a la posmodernidad también empieza a modificar las representaciones corporales. Este desarrollo estético de las vanguardias artísticas del siglo XX va a impactar lo que vamos a llamar la posmodernidad. ¿Qué sería la posmodernidad entonces? La posmodernidad entonces se presenta como el triunfo de la imagen sobre la razón, el triunfo de la presencia, ¿sí?, en términos de
construir lo agradable, lo bello, construir una imagen que se va a convertir en un culto al cuerpo en la posmodernidad. Es la fragmentación por encima de la unidad del cuerpo, es la imagen del cuerpo por encima de su esencia, es este cuerpo que va hasta sus límites en términos de vigor, de energía, de potencia, de belleza incluso. Y todos esos elementos van a construir el culto al cuerpo en la posmodernidad. El culto al cuerpo va a ser el triunfo de la imagen sobre la esencia de lo corporal. Es la construcción del cuerpo, su imagen para sí misma. Es un cuerpo que se reconoce como triunfador, es un cuerpo que se reconoce como ejecutivo, es un cuerpo que no envejece, es un cuerpo que se puede alterar por una serie de productos mercantiles, por una serie de estructuras del desarrollo de la tecnología que permiten alterar las concepciones corporales, que permiten producir imágenes shock, imágenes de impacto. Imágenes en donde la publicidad en la cultura de masas impacta no para la razón y para la comprensión del objeto mercantil, sino para su percepción y su mímesis en términos de adhesión entonces a construir imágenes de éxito. Esto es lo que llamaríamos nosotros el culto al cuerpo. Y por supuesto, la posmodernidad se va a desarrollar como este desarrollo de la imagen del cuerpo. Y esto va a ser fundamental en la propaganda política. Entonces, la imagen del cuerpo va a construir credibilidad, va a construir fe, va a construir, ¿qué les puedo decir? Elementos de rectitud, elementos de verdad. Y es la imagen del cuerpo la que va a estar cargada de todos esos nuevos significados. Digamos que todo el proceso posmoderno va a estar sustentado en el culto a la imagen del cuerpo. Y entonces lo podemos ver en todo lo que va a ser la publicidad, la propaganda, la cinematografía, la cultura de masas, la fotografía, una serie de cuestiones en donde desde el cine, por ejemplo, de Hollywood, este cine que impone modelos corporales, estereotipos corporales, situaciones corporales, modelos de belleza, que los modifica para el mercado, digamos que va a impactar y va a estar produciendo permanentemente este acelerado constructo de la imagen en el sistema capitalista. Digamos que eso va a ser en términos de la posmodernidad, ¿sí? Tenemos entonces la etapa de la modernidad, la etapa de la posmodernidad como este triunfo de la imagen sobre la esencia del cuerpo y del individuo. Entonces, vamos entonces a un tercer punto que va a ser el liberalismo. El liberalismo entonces. El liberalismo como un estadio más de este proceso capitalista que construye el cuerpo, ¿sí? Que se introyecta en el individuo cuerpo, ¿sí? En términos de un modo de estructuración subjetiva, intelectual, social, digamos en términos de inmanencia, de trascendencia, y lo estructura. Entonces, el liberalismo será entonces, va a ser esta especie de somatocracia, es decir, es la libertad llevada a libre albedrío, en donde yo entonces ejerzo todas mis libertades para elegir mis modos de libertad que me propone el sistema capitalista. ¿Cuáles son nuestros modos de libertad entonces? Aparecen las decisiones individuales, la vestimenta individual, aparecen, yo construyo mi imagen como yo quiero, entonces ahora soy libre de votar por una persona, de votar por otra, soy libre de hablar, de decir y todo esto. Pero cuidado, este liberalismo en términos de cuerpo capitalismo va a estar dado en el marco de una ideología propia del capitalismo. En este concepto de ideología propia del capitalismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que la ideología no es algo que se reflexione. El capitalismo como sistema socioeconómico e ideológico sabe perfectamente que la ideología no se reflexiona, porque entonces deja de ejercer su coerción. La ideología es algo que se actúa, no que se piensa. Entonces, si el capitalismo ofrece una libertad absoluta llevada al individuo, a lo corporal, entonces el liberalismo va a ser la somatocracia. Es decir,
Tú tienes tu libertad de hacerte, de ponerte, de quitarte, de decir, de hacer todo lo que tú quieras, ¿sí? En esta cuestión de cuerpo. Pero esta cuestión corporal es estructurada bajo una cosmogonía y una ideología del sistema capitalista. Aparecen entonces las libertades de llegar a hacer lo que uno quiera y los metarrelatos, por ejemplo, de la cinematografía, los relatos del capitalismo, el metarrelato de que tú puedes ser mendigo y llegar a ser millonario, el metarrelato de que tú eres infeliz porque quieres. Todos estos metarrelatos de libertad, de felicidad y todo esto ya son decisiones del individuo. Ahí es donde el liberalismo se instaura en los cuerpos. Se instauran en los cuerpos en términos de acciones, ideologías, subjetividades, comportamientos, actitudes, ¿sí? Decisiones. En ese sentido, el liberalismo se instaura en los cuerpos como un constructo de subjetividades y de ideologías, es decir, intelectual. Pero bajo este concepto que decíamos, que lo desarrolla muy bien, empieza a desarrollarlo Nietzsche, luego Marx, luego los alumnos de Feuerbach, ¿sí? Todo el ala radical de esta cuestión que plantea una crítica a la iglesia, ¿sí? En donde dicen que si hay un Dios debe estar en la tierra y no en el cielo. Entonces ese Dios lo empiezan a observar como ese traslado de lo divino a lo terrenal, y ahí es donde se instaura precisamente la ideología de felicidad y libertad. Estos elementos son muy interesantes porque, como comentamos, no debemos perder de vista que esta cosmovisión e ideología capitalista traslada la doctrina de eternidad, de felicidad eterna, a la doctrina de felicidad terrenal, a la doctrina del yo, primero yo, después yo y al último yo. Esta doctrina del liberalismo, el capitalismo, precisamente es lo que nos lleva a este constructo de felicidad que fue desplazado de lo católico al capitalismo. Y esto va a ser importantísimo esta cuestión del liberalismo, porque pasamos a un último concepto que sería el neoliberalismo. ¿En qué se va a caracterizar el neoliberalismo? En el cuerpo. Tenemos un ejemplo, tenemos nosotros tarjetas de crédito, todo el mundo está en nóminas electrónicas, todo el mundo está, digamos, en internet, en la captura de datos. Es decir, que todas las potencias corporales, las energías de trabajo, las identidades, las subjetividades, los perfiles múltiples en internet, en todo ese tipo de desarrollo tecnológico e industrial, científico tecnológico que se desarrolló en la modernidad y que alcanza su máxima exposición en el neoliberalismo, es introyectado en la corporeidad en términos de datos biométricos, en términos de manejo de datos del iris de los ojos, huellas digitales, firmas digitales, en donde entonces las energías de trabajo, la potencia de trabajo, los intercambios monetarios dejan de ser materiales y se vuelven virtuales. Esto es fundamental porque las nuevas formas de control del neoliberalismo, ¿sí? Estas nuevas formas de felicidad, estas formas de libertad van a instaurarse en la tecnología electrónica. Pero aquí hay un concepto fundamental para entender el neoliberalismo. El neoliberalismo va a ser esta función de la doctrina católica, ¿sí? Con la función de la ideología capitalista. ¿Por qué decimos esto? Porque la promesa entonces de bienestar va a estar llevada a la virtualidad. La promesa de bienestar, de felicidad, de eternidad pasa a la red. La promesa del mundo, el mundo sensible, el mundo divino, digamos que ya no está en un más allá. Y entonces veremos muchos aspectos en donde los elementos de la doctrina católica, sufrimiento, dolor, resignación, pobreza, miseria, todos estos elementos manejados a nivel, digamos, individual, social y político, son llevados a reestructurarse en la virtualidad. Es decir, a partir de una serie de elementos biométricos que permiten la captura de las potencias corporales del sujeto en el neoliberalismo. Esto va a ser fundamental porque en nuestro tiempo actual, quien no esté en este momento en una nómina virtual, quien no esté capturado los datos biométricos, quien no tenga Facebook, quien no tenga credencial de lector, digamos que deja de ser un sujeto social.
Entonces hay un control total de las energías de los individuos en términos de producción, en términos de ideología, idiosincrasia, subjetividad, intelectualidad, mercado, pero ya no es de manera material, ahora será de manera virtual. En fin, este es el libro que estamos presentando, en donde es un libro bastante extenso que habla desde las cuestiones orgánicas de los cambios del cuerpo en el capitalismo hasta esta, digamos, aprehensión de los datos biométricos llevados a las nuevas formas de control y de mercado. ¿Sí? Esperamos que puedan leer este trabajo que realizamos con el apoyo de Ediciones Ibero de la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Y que ahora estamos presentando aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con mucho gusto en estas nuevas normalidades de la academia, de esta transmisión del conocimiento, de estas nuevas formas de nosotros entendernos. Y aquí estamos precisamente en estos actos del neoliberalismo, precisamente en estas discusiones virtuales estamos precisamente, en donde el conocimiento ya tiene un traslado en la virtualidad. Muchas gracias y esperamos vernos muy pronto. Mi nombre es Dr. Jesús Alberto Cabañas y les agradezco infinitamente su presencia.